Cuando mi propio hijo me dijo «cállate viejo» delante de 50 invitados en su cumpleaños, supe que había llegado el momento de enseñarle quién realmente mandaba en esta familia. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Soy Aurelio Martín Herrera, tengo 68 años y durante 4 décadas construí un imperio comercial desde cero en Valencia. Lo que voy a contarles hoy es la historia más dolorosa y, paradójicamente, más satisfactoria de mi vida. Una historia sobre cómo mi propio hijo Diego intentó humillarme públicamente y cómo yo le devolví la lección que nunca olvidará. Era el sábado 15 de marzo de 2025. Diego cumplía 32 años y había organizado una fiesta ostentosa en el Club Náutico de Valencia. Más de 50 invitados, catering de lujo, música en vivo. Todo pagado, por supuesto, con el dinero que yo le había estado transfiriendo mensualmente desde que se incorporó a la empresa familiar hace 3 años. Llegué puntual a las 8 de la noche, como siempre. Llevaba el regalo que había elegido con esmero. Un Rolex Submariner de edición limitada valorado en 12.000 euros. Al entrar, noté algo extraño. Los invitados me saludaban cortésmente, pero había cierta incomodidad en sus miradas. Diego estaba rodeado de sus amigos de siempre, Marcos Vega, Sergio Molina, Javier Ruiz, todos hijos de familias acomodadas que conocía desde que eran niños. Durante la primera hora me mantuve discreto, conversando con los pocos conocidos míos que había invitado. Pero cuando llegó el momento de los brindis, decidí hacer lo que cualquier padre haría. Pedí la palabra para felicitar a mi hijo públicamente. Me acerqué al micrófono que había junto a la mesa principal. «Disculpen la interrupción», comencé con una sonrisa, «pero me gustaría dedicar unas palabras a mi hijo en este día tan especial». Lo que pasó después me heló la sangre. Diego se abalanzó hacia mí, me quitó el micrófono de las manos y dijo en voz alta, para que todos escucharan: «Papá, por favor, no estropees mi noche. Ya eres mayor. Déjanos disfrutar entre gente de nuestra edad». El silencio que siguió fue ensordecedor. 50 pares de ojos me miraban con una mezcla de lástima y vergüenza ajena. Algunos invitados incluso desviaron la mirada, claramente incómodos. Pero lo que más me dolió fue ver cómo varios de los amigos de Diego sonreían disimuladamente, como si hubieran estado esperando ese momento. «Entiendo», respondí con la mayor dignidad que pude reunir. «Disculpen la molestia». Me retiré a una mesa apartada, fingiendo que nada había pasado, pero por dentro algo se había roto definitivamente. No era solo la humillación pública, era la forma despectiva en que Diego había dicho «ya eres mayor», como si yo fuera un estorbo senil en lugar del hombre que había sacrificado todo para darle la vida que tenía. Durante los siguientes 30 minutos observé atentamente a mi hijo. Lo vi presumir del Ferrari 488 Spider rojo que le había regalado 6 meses atrás por su ascenso en la empresa. Un coche de 150. Ser esos 0 euros que yo había pagado íntegramente, pensando que se lo merecía por su dedicación al trabajo. Qué ingenuo había sido. Escuché fragmentos de sus conversaciones. «El viejo está perdiendo facultades», le decía a Marcos Vega. «A veces viene a la oficina y ni siquiera recuerda las decisiones que tomamos el día anterior». Mentira. Mi memoria sigue siendo perfecta, como él iba a descubrir muy pronto. A las 10:30 me acerqué a Diego para despedirme. «Feliz cumpleaños, hijo», le dije entregándole el estuche del Rolex. «Espero que disfrutes el resto de la noche». Él ni siquiera abrió el regalo. «Gracias, papá. Marcos me va a llevar a casa luego, así que puedes irte tranquilo». Tranquilo. Qué palabra más irónica. Mientras caminaba hacia mi Mercedes clase S en el aparcamiento, una claridad absoluta se apoderó de mi mente. Durante 3 años había estado viendo señales que había elegido ignorar. El tono condescendiente, las decisiones tomadas a mis espaldas en la empresa, las conversaciones que se cortaban cuando yo entraba en una habitación. Había estado criando a un monstruo de arrogancia y ingratitud. Pero esa noche
Diego había cometido un error fatal. Me había subestimado públicamente, pensando que yo era demasiado viejo o demasiado blando para reaccionar. No tenía idea de con quién estaba jugando. Durante el trayecto a casa, mientras conducía por las calles silenciosas de Valencia, tomé la decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Diego me había declarado la guerra sin saberlo, y yo iba a responder con toda la frialdad estratégica que había aprendido en 4 décadas de negocios. Esa noche, mientras Diego celebraba sin sospechar nada, yo ya estaba planeando el primer movimiento de mi contraataque. Llegué a mi casa en Cullera a las 11:30 de esa noche de marzo. Mi esposa Elena ya dormía. Llevábamos 42 años casados y ella conocía mis rutinas mejor que nadie. Me serví un whisky Macallan 18 años y me senté en mi despacho, el mismo lugar donde había tomado las decisiones más importantes de mi carrera empresarial. Necesitaba analizar metódicamente cuándo y cómo había comenzado este deterioro en la relación con Diego. Un empresario exitoso no puede permitirse reaccionar por impulsos. Debe estudiar los patrones, identificar las causas raíz y planificar movimientos calculados. La transformación de Diego no había sido repentina. Recordé el momento exacto en que todo cambió, enero de 2022, cuando le ofrecí el puesto de director comercial en Herrera y Asociados, la consultora logística que había construido desde 1985. Hasta ese momento, Diego había sido un hijo respetuoso, aunque quizás demasiado cómodo viviendo de la mesada que yo le proporcionaba. Al principio, su incorporación a la empresa pareció positiva. Llegaba puntual, se vestía profesionalmente, mostraba interés genuino por aprender los procesos. Durante los primeros 6 meses, incluso me sentí orgulloso de ver cómo interactuaba con los clientes y manejaba las negociaciones básicas. Pero en julio de 2022 ocurrió el primer incidente que debía haber interpretado como señal de alarma. Habíamos cerrado un contrato importante con una empresa naviera de Barcelona por 850.000 euros anuales. Durante la reunión de seguimiento, Diego sugirió implementar un nuevo sistema de gestión digital que costaría 180.000 euros. «Papá, necesitamos modernizarnos», me dijo con un tono que ahora reconozco como condescendiente. Los métodos tradicionales ya no funcionan en el mercado actual. Yo había escuchado argumentos similares durante décadas. La tecnología es una herramienta, no una solución mágica, pero decidí apoyar su iniciativa para demostrarle confianza. Aprobé la inversión, pensando que era natural que la nueva generación quisiera imprimir su sello en el negocio familiar. El sistema que implementó funcionaba correctamente, pero no generó los incrementos de eficiencia que había prometido. Cuando le señalé esta discrepancia 3 meses después, Diego respondió: «Es normal que no veas los beneficios inmediatamente. Estas mejoras requieren una mentalidad más flexible». Esa frase me molestó, pero la dejé pasar. Error número 1. En octubre de 2022, Diego comenzó a llegar tarde a las reuniones matutinas que yo había establecido como rutina sagrada durante 25 años. Cuando le pregunté al respecto, me explicó que había reorganizado su horario para optimizar la productividad personal. Traduzco: había decidido unilateralmente que mis protocolos eran obsoletos. Para noviembre ya estaba tomando decisiones operativas sin consultarme. Cambió proveedores, renegoció términos contractuales menores y contrató a 2 empleados adicionales para su departamento. Cuando confronté estos cambios, su respuesta fue: «Pensé que querías que mostrara iniciativa. No puedo pedirte permiso para cada detalle». Técnicamente tenía razón. Le había dado autoridad operativa precisamente para que desarrollara autonomía. Pero había una diferencia sutil entre mostrar iniciativa y demostrar que consideraba mi supervisión innecesaria. El punto de quiebre llegó en febrero de 2023. Durante una junta con nuestros socios principales, Diego presentó un plan de expansión que había desarrollado completamente solo. Un proyecto ambicioso para abrir oficinas en Madrid y Sevilla, con una inversión requerida de 2.3 millones de euros. La propuesta era sólida técnicamente, pero me había enterado de ella al mismo tiempo que los socios.
Cuando expresé reservas sobre el timeline propuesto, Diego intervino diciendo: «Entiendo que cambios de esta magnitud pueden parecer abrumadores, pero es importante adaptarse a las demandas del mercado moderno». La forma en que dijo abrumadores contenía una implicación clara. Yo era demasiado viejo para comprender la visión progresiva que él representaba. Después de esa reunión, varios socios me hicieron comentarios aparentemente inocentes. «Diego tiene ideas muy innovadoras», me dijo Carlos Mendoza. «Es refrescante ver sangre joven en la empresa». El subtexto era obvio. Comparado con Diego, yo representaba el pasado. Durante los meses siguientes noté cambios sutiles en la dinámica de las reuniones. Cuando yo hablaba, algunos empleados miraban discretamente hacia Diego, como buscando su aprobación o esperando que él tradujera mis instrucciones a un lenguaje más contemporáneo. Diego había desarrollado una técnica particularmente insidiosa. Después de mis intervenciones, él añadía comentarios como: «Lo que mi padre está explicando es básicamente», o, para ponerlo en términos más directos, aparentaba estar apoyándome mientras sutilmente sugería que yo necesitaba un intérprete. El Ferrari había sido mi intento desesperado de recuperar su respeto. En septiembre de 2024, cuando logró cerrar el contrato más grande de su carrera, 1.4 millones de euros con una empresa de Bilbao, pensé que un regalo significativo demostraría mi reconocimiento hacia sus logros profesionales. El día que se lo entregué, Diego actuó apropiadamente agradecido. Me abrazó, tomamos fotos juntos, incluso publicó en sus redes sociales: «Gracias, papá, por creer en mí». Pero ahora entiendo que para él, ese Ferrari no representaba mi reconocimiento. Era simplemente lo que él consideraba que merecía por sus contribuciones. Mientras bebía mi whisky en la madrugada del 16 de marzo, las piezas del rompecabezas se organizaron con claridad cristalina. Diego no había desarrollado arrogancia de la noche a la mañana. Había sido un proceso gradual de erosión del respeto, donde cada concesión mía había sido interpretada como debilidad, cada muestra de confianza como prueba de que él era más capaz que yo. La humillación pública de esa noche no había sido un arranque impulsivo, había sido la culminación natural de 3 años durante los cuales Diego había estado preparándose para relegarme al papel de figura decorativa en mi propia empresa. Pero había cometido un error de cálculo fundamental. Había confundido mi paciencia con senilidad, mi generosidad con dependencia. Iba a descubrir que el viejo lobo todavía tenía colmillos muy afilados. Terminé mi whisky y abrí la laptop. Era hora de comenzar mi investigación. El domingo 16 de marzo amaneció despejado en Valencia. Elena se había levantado temprano para su clase de aquaeróbicos, así que tenía la casa completamente para mí. Perfecto para comenzar lo que yo llamaba internamente Operación Reconocimiento. Durante mis años construyendo el negocio, había aprendido que la información es poder, pero solo si sabes cómo obtenerla, sin alertar a tu objetivo. Diego había mostrado sus cartas demasiado pronto. Ahora era mi turno de jugar con ventaja. Mi primera fuente fue inesperada. Carmen Jiménez, mi ama de llaves durante 15 años. Carmen tenía una hija, Patricia, que trabajaba como camarera en varios eventos sociales de Valencia, incluida la fiesta de cumpleaños de Diego. «Don Aurelio», me dijo Carmen cuando llegó a las 9 de la mañana. «Patricia llegó muy alterada anoche. Me contó lo que pasó en la celebración y está muy molesta. Le pedí que llamara a Patricia inmediatamente. Lo que me reveló esa joven de 28 años fue devastador y revelador a la vez». «Señor Herrera, yo estaba sirviendo bebidas cerca de la mesa donde estaban los amigos de Diego», comenzó Patricia por teléfono. «Antes de que usted llegara, escuché cosas horribles. Diego les decía que usted ya no servía para dirigir la empresa, que estaba esperando el momento adecuado para sugerir que se retirara completamente. Pero eso era solo el aperitivo». Patricia había escuchado una conversación específica entre Diego y Marcos Vega que me hizo apretar los puños. Don Diego le decía a su amigo: «El viejo está perdiendo la cabeza. Ayer confundió el apellido del cliente de Zaragoza». «Pero yo sé que eso es mentira, señor Herrera, porque mi prima trabaja en su oficina
y me cuenta que usted siempre recuerda todos los detalles perfectamente. La prima de Patricia era Rocío Morales, asistente administrativa en Herrera en Asociados desde hace 2 años, una empleada discreta y eficiente que había observado todo desde primera fila. Le pedí a Patricia que organizara una reunión informal conmigo y Rocío para el lunes por la tarde. No en la oficina, sino en un café discreto del centro histórico de Valencia. Necesitaba información detallada sobre el comportamiento de Diego cuando yo no estaba presente. Mientras esperaba al lunes, decidí hacer mi propia investigación digital. Diego era activo en redes sociales, pero había sido lo suficientemente inteligente como para no publicar nada comprometedor directamente. Sin embargo, tenía una debilidad. Le encantaba aparecer en las historias de Instagram de sus amigos. Revisé meticulosamente las cuentas de Marcos Vega, Sergio Molina y Javier Ruiz. En las historias archivadas de los últimos 6 meses, encontré oro puro. Videos de Diego en restaurantes caros, presumiendo del Ferrari, haciendo comentarios despectivos sobre la generación anterior que no entiende los negocios modernos. En un video particularmente revelador de enero, grabado en el restaurante Ricard Camarena, Diego bromeaba. Mi padre cree que todavía estamos en 1990. Le explico una estrategia digital y me mira como si le hablara en chino. Pero la joya de la corona fue un video de febrero, durante una cena en casa de Marcos. Diego, claramente afectado por el alcohol, declaraba: heredé el talento comercial, pero no la mentalidad arcaica. Cuando finalmente tome las riendas completamente, vamos a multiplicar los ingresos por 3. ¿Y tu padre?, preguntaba alguien fuera de cámara. Papá puede quedarse como presidente honorario, cortando cintas y sonriendo en las fotos. El trabajo real lo haré yo. Las risas que siguieron me confirmaron que este no era solo el alcohol hablando. Era un plan que Diego había estado discutiendo abiertamente con su círculo íntimo. El lunes por la tarde me reuní con Rocío Morales en el Café Central, un lugar tranquilo donde podríamos hablar sin interrupciones. Rocío llegó puntual, vistiendo su uniforme de oficina y con una expresión preocupada. Don Aurelio, he estado esperando esta oportunidad durante meses, comenzó sin preámbulos. Lo que está pasando en la empresa me tiene muy inquieta. Durante la siguiente hora, Rocío me proporcionó un informe detallado que documenté cuidadosamente en mi cuaderno personal. Los hechos eran más graves de lo que había imaginado. Diego había estado interceptando correos electrónicos importantes que llegaban a mi cuenta, respondiéndolos directamente y enviándome solo un resumen básico. Había reorganizado reuniones sin informarme, diciéndoles a los clientes que yo estaba ocupado con asuntos estratégicos de alto nivel. La semana pasada, continuó Rocío, don Diego le dijo al señor Fernández de Barcelona que usted había decidido delegar todas las operaciones comerciales en él porque quería enfocarse en la visión global. El señor Fernández me preguntó después si usted estaba considerando retirarse pronto. Más preocupante aún, Diego había comenzado a sostener reuniones privadas con empleados clave, aparentemente evaluando su lealtad hacia él versus hacia mí. Había prometido aumentos salariales y promociones cuando se completara la transición de liderazgo. Don Aurelio, Rocío bajó la voz, creo que don Diego está preparando un golpe administrativo. Ha estado hablando con el contador principal sobre reestructurar la participación accionaria de la empresa. Eso sí me alarmó genuinamente. Herrera en Asociados era una sociedad limitada, donde yo poseía el 85% de las participaciones. Elena tenía el 10% y habíamos reservado el 5% restante para Diego cuando cumpliera 35 años. Pero legalmente, como director comercial, Diego tenía autoridad para solicitar información financiera detallada. ¿Qué tipo de información ha solicitado?, pregunté. Flujos de caja, valoraciones de activos, análisis de rentabilidad por departamento. También pidió una proyección de ingresos, asumiendo su liderazgo total de las operaciones comerciales. El contador principal era Raúl Santamaría, un profesional serio que trabajaba con nuestra familia desde hace 12 años. Si Diego le había pedido esa información, significaba que estaba desarrollando un plan concreto
para demostrar que la empresa sería más rentable bajo su dirección exclusiva. Cuando terminé la reunión con Rocío, tenía suficiente información para entender la magnitud de la situación. Diego no solo me había faltado al respeto públicamente, había estado ejecutando una estrategia sistemática para marginarme de mi propia empresa durante meses. Pero había cometido varios errores tácticos cruciales. Primero, había subestimado mi capacidad de obtener información. Segundo, había asumido que los empleados leales a mí no existían o no se atreverían a hablar. Y tercero, había movido sus piezas demasiado rápido, alertándome antes de consolidar su posición. Esa noche, mientras cenaba con Elena, ella notó mi silencio inusual. ¿Todo bien con Diego?, me preguntó con esa intuición que solo desarrollan las esposas después de 4 décadas de matrimonio. Todo está perfectamente claro. Respondí con una sonrisa que ella no pudo interpretar. Era hora de pasar a la siguiente fase: documentar evidencias y preparar mi contraofensiva. El martes 17 de marzo, decidí implementar lo que en mis años de empresario había aprendido a llamar auditoría comportamental encubierta. Si Diego creía que podía manipular mi empresa desde las sombras, iba a descubrir que el fundador de Herrera y Asociados no había sobrevivido 4 décadas en el mercado valenciano siendo ingenuo. Mi primera parada fue inesperada: la concesionaria Ferrari, donde había comprado el vehículo de Diego 6 meses atrás. Alberto Núñez, el gerente comercial, me conocía desde hacía años por mis anteriores adquisiciones de vehículos de lujo. «Don Aurelio, qué sorpresa verle por aquí», me saludó cordialmente. «¿Cómo está Diego con su 488 Spider? Debe estar encantado». «Por eso vengo precisamente, Alberto. Me gustaría revisar los documentos de propiedad originales. Hay algunos aspectos legales que debo verificar». Lo que descubrí me dejó helado. Diego había visitado la concesionaria 3 semanas atrás, no para mantenimiento, sino para consultar sobre la transferencia de propiedad. Había preguntado específicamente qué documentación necesitaría para registrar el vehículo completamente a su nombre, eliminando cualquier rastro de mi participación en la compra. Le expliqué que como usted aparece como comprador original y garante del financiamiento, necesitaríamos su autorización explícita, me informó Alberto. Don Diego parecía, digamos, decepcionado con esa información. Financiamiento. Esa palabra me hizo recordar algo crucial. Aunque había pagado 150.000 euros por el Ferrari, técnicamente había utilizado un préstamo corporativo de Herrera y Asociados como respaldo, aprovechando beneficios fiscales empresariales. Diego lo sabía, pero aparentemente había esperado poder separar legalmente el vehículo de cualquier vínculo conmigo. Mi segunda investigación fue aún más reveladora. Contacté directamente con Raúl Santamaría, nuestro contador, solicitando una reunión urgente en su oficina privada, lejos de las instalaciones de la empresa. «Raúl, necesito conocer exactamente qué información financiera ha solicitado Diego durante las últimas semanas», le dije sin rodeos. Santamaría, un hombre meticuloso de 52 años con gafas redondas, abrió una carpeta que había preparado, obviamente anticipando esta conversación. «Don Aurelio, debo confesar que las solicitudes de su hijo me han resultado sí inusuales», comenzó con evidente incomodidad. «Ha pedido análisis muy específicos que normalmente solo el propietario principal requeriría». Los documentos que me mostró fueron como recibir un puñetazo en el estómago. Diego había solicitado evaluación completa de activos empresariales, incluyendo equipamiento, inmuebles y vehículos corporativos. Proyecciones de rentabilidad, asumiendo nuevo liderazgo operacional. Análisis comparativo de gastos antes y después de su incorporación a la empresa. Valoración de participaciones accionarias y opciones de reestructuración societaria. Pero lo más preocupante, continuó Santamaría, es que me preguntó sobre procedimientos para declarar incapacidad administrativa de un socio principal, por razones de edad o salud mental. Me quedé en silencio durante varios segundos, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Diego no solo estaba planeando marginarme,
Estaba explorando opciones legales para declararme incompetente y asumir control total de la empresa. ¿Le proporcionó esa información?, pregunté con voz controlada. Por supuesto que no. Le expliqué que esas consultas requerirían evaluaciones médicas independientes y procesos judiciales complejos. Además, francamente, don Aurelio, usted demuestra capacidades cognitivas superiores a muchos empresarios de la mitad de su edad. Santa María me entregó copias de todas las solicitudes de Diego, fechadas y con su firma, evidencia documental perfecta de sus intenciones. Mi tercera línea de investigación involucró a Elena, aunque sin revelarle completamente mis sospechas. Esa noche, durante la cena, dirigí la conversación hacia Diego de manera aparentemente casual. «Elena, ¿has notado algo diferente en Diego últimamente?», pregunté mientras cortaba mi filete. «Bueno, ahora que lo mencionas», respondió pensativamente. «La semana pasada, cuando vino a almorzar, hizo comentarios extraños sobre tu futuro en la empresa». «¿Qué tipo de comentarios?». «Dijo algo sobre que estabas en edad de disfrutar tu jubilación, que habías trabajado suficiente para toda una vida». Cuando le respondí que tú no tenías intención de retirarte pronto, sonrió de esa manera condescendiente que ha desarrollado últimamente. Elena continuó revelando detalles que no había considerado significativos anteriormente. Diego había estado haciendo preguntas sutiles sobre mi estado de salud, mis hábitos de sueño, incluso sobre si había notado algún cambio en mi memoria o capacidad de concentración. También me preguntó si habíamos actualizado nuestros testamentos recientemente, añadió Elena. Le pareció extraño que no hubiéramos revisado la distribución de herencias en los últimos años. Esa información me confirmó que Diego había estado ejecutando un plan integral, no solo en el ámbito empresarial, sino también familiar. Estaba evaluando todos los ángulos posibles para acelerar su acceso a la riqueza familiar. El miércoles 18 de marzo, implementé la fase más arriesgada de mi investigación, espionaje directo. Utilizando mi acceso como fundador de la empresa, revisé los registros telefónicos corporativos de Diego. Lo que encontré superó mis peores expectativas. Durante las últimas 6 semanas, Diego había mantenido conversaciones frecuentes con Gonzalo Hervas, socio de un bufete de abogados especializado en derecho empresarial y sucesiones. También había contactado repetidamente con una empresa consultora llamada Transiciones Corporativas S.L., que se especializaba en reestructuraciones familiares de empresas. Pero la llamada más reveladora había sido con un investigador privado llamado Tomás Espinosa. Según los registros, esa conversación había durado 47 minutos. Solo había una razón por la cual Diego contrataría un investigador privado: buscar información comprometedora sobre mí que pudiera usar legalmente para cuestionar mi capacidad de liderazgo. Esa noche, sentado nuevamente en mi despacho con mi whisky Macallan, organicé mentalmente toda la información recopilada. Diego había estado ejecutando un golpe empresarial meticulosamente planeado, con múltiples frentes de ataque: legal, explorando opciones para declararme incompetente; financiero, documentando supuestas ineficiencias bajo mi liderazgo; social, minando mi reputación entre empleados y socios; familiar, manipulando a Elena para obtener información sobre vulnerabilidades; personal, buscando evidencia de deterioro cognitivo o comportamental. Pero había cometido un error fundamental. Había subestimado mi capacidad de detectar y documentar sus movimientos. Cada consulta legal, cada conversación telefónica, cada solicitud de información había dejado un rastro digital que yo podía rastrear. Además, había mostrado su mano demasiado pronto. Si hubiera esperado 6 meses más para ejecutar su plan, podría haber consolidado mejor su posición. Pero la humillación pública del sábado había sido producto de su arrogancia, no de su estrategia. Ahora tenía evidencia suficiente para entender exactamente contra qué me enfrentaba. Era hora de pasar de la defensa al ataque. Diego había declarado una guerra que no sabía cómo ganar, contra un oponente que llevaba décadas perfeccionando el arte de la supervivencia empresarial. Mañana comenzaría a construir mi contraofensiva. El jueves 19 de marzo
Amaneció lluvioso en Valencia, pero yo me sentía más despejado que nunca. Había llegado el momento de convertir toda la información recopilada en munición legal. Mi primera llamada fue a las 7:30 de la mañana, dirigida a quien había sido mi abogado personal durante los últimos 18 años, Ignacio Castillo Ruiz. Ignacio, necesito verte hoy mismo. Es urgente y altamente confidencial, le dije directamente. Por supuesto, Aurelio. ¿Podemos vernos a las 10 en mi despacho? Perfecto. ¿Y Ignacio? Trae todo lo relacionado con la estructura societaria de Herrera y Asociados, mi testamento actual y los documentos del Ferrari de Diego. A las 9:30 ya estaba en el elegante bufete de Castillo y Asociados, ubicado en la Avenida del Reino de Valencia. Ignacio, un hombre de 58 años, con experiencia en derecho mercantil y familiar, me recibió con la seriedad que la situación requería. Aurelio, pareces preocupado. ¿Qué está ocurriendo? Le presenté metódicamente toda la evidencia recopilada durante los últimos días, las conversaciones grabadas en redes sociales, los testimonios de empleados, las solicitudes financieras de Diego y especialmente sus consultas sobre procedimientos de incapacidad legal. Ignacio escuchó atentamente, tomando notas detalladas. Cuando terminé mi exposición, se recostó en su silla con expresión grave. Aurelio, lo que me describes constituye una conspiración familiar bastante sofisticada. Diego está siguiendo un manual clásico de usurpación corporativa, pero ha cometido varios errores legales importantes. Me explicó que las consultas de Diego con otros abogados sobre mi supuesta incapacidad podrían considerarse difamatorias si no tenía base médica real. Además, sus intentos de reestructurar la empresa sin mi conocimiento violaban los estatutos societarios que yo había redactado cuidadosamente años atrás. Pero tenemos ventajas significativas, continuó Ignacio. Primero, tú posees el 85% de las participaciones, lo que te da control absoluto. Segundo, como fundador, tienes cláusulas de protección que impiden cambios estructurales sin tu consentimiento unánime. Y tercero, el Ferrari. Se detuvo en este punto, revisando los documentos de compra del vehículo. Aurelio, técnicamente el Ferrari sigue siendo propiedad de Herrera y Asociados. Lo compraste usando financiamiento corporativo, lo que significa que legalmente es un activo de la empresa, no un regalo personal para Diego. Esa información fue reveladora. Había estado considerando el Ferrari como un regalo definitivo, pero legalmente permanecía bajo mi control corporativo. ¿Qué opciones tengo?, pregunté directamente. Ignacio desplegó 3 estrategias posibles. Estrategia defensiva: documentar formalmente todas las irregularidades de Diego y establecer controles administrativos más estrictos para limitar sus facultades. Estrategia correctiva: confrontar directamente a Diego con la evidencia, exigir disculpas públicas y reestructurar su posición en la empresa con supervisión externa. Estrategia ofensiva: utilizar su comportamiento como justificación para removerlo completamente de la empresa y recuperar todos los activos corporativos que había estado usando como propios. ¿Cuál recomendarías?, le consulté. Dado lo sistemático de su traición y la gravedad de sus intentos de declararte incapacitado, yo recomendaría la estrategia ofensiva, pero implementada gradualmente, con documentación legal impecable en cada paso. Pasamos las siguientes 2 horas desarrollando un plan detallado. Ignacio prepararía documentos para revocar formalmente todas las autorizaciones especiales otorgadas a Diego en la empresa, establecer auditoría externa de todas sus decisiones durante los últimos 6 meses, recuperar inmediatamente todos los activos corporativos en su poder, incluyendo el Ferrari, modificar mi testamento para reflejar las nuevas circunstancias familiares. Aurelio, hay algo más que debes considerar, añadió Ignacio. Si Diego ha consultado con abogados sobre declararte incapacitado, es posible que esté preparando una demanda formal. Necesitamos adelantarnos con evaluaciones médicas independientes que certifiquen tu plena capacidad mental. Excelente punto. Esa misma tarde programé citas con 2 especialistas, un neurólogo y un psiquiatra forense,
ambos reconocidos en Valencia, para obtener evaluaciones completas de mi estado cognitivo. Mi segunda parada del día fue el banco. Necesitaba reorganizar completamente mi estructura financiera personal para protegerme contra cualquier intento futuro de Diego de acceder a mis cuentas o propiedades. En el Banco Santander, donde mantenía mis cuentas principales, me reuní con Victoria Sánchez, mi asesora financiera durante 12 años. Le expliqué la situación sin entrar en detalles familiares específicos, presentándola como una reestructuración preventiva por motivos de seguridad. Don Aurelio, recomiendo crear una estructura de fideicomiso que proteja sus activos principales, sugirió Victoria. Podemos transferir la propiedad de sus inmuebles, inversiones y participaciones empresariales a un fideicomiso donde usted mantiene control total como fideicomitente, pero legalmente los activos quedan protegidos contra reclamaciones externas. El proceso tomaría una semana en completarse, pero proporcionaría protección absoluta contra cualquier maniobra legal que Diego pudiera intentar. También modifiqué todas las autorizaciones bancarias. Diego había tenido acceso limitado a ciertas cuentas corporativas como director comercial. Esos privilegios fueron revocados inmediatamente. Victoria, hay un aspecto específico que necesito manejar con discreción, añadí. Existe un vehículo Ferrari financiado corporativamente que necesito recuperar. ¿Qué opciones legales tengo? Si el vehículo fue adquirido con financiamiento corporativo y está registrado como activo de la empresa, usted tiene derecho absoluto de recuperación. Podemos coordinar con una empresa de recuperación de activos para que el proceso sea completamente legal y documentado. Perfecto. El Ferrari sería recuperado el viernes por la noche, cuando Diego estuviera fuera de su domicilio. Había verificado a través de sus redes sociales que tenía planes de cenar con amigos en el restaurante Vertical ese día. Mi tercera acción del jueves fue igualmente crucial. Reunirme secretamente con los empleados más leales de Herrera y Asociados para asegurar su apoyo durante la transición que se avecinaba. Convoqué discretamente a 5 personas clave: Rocío Morales, Administración; Manuel Torres, Logística; Cristina López, Atención al Cliente; Fernando Ruiz, Sistemas; y Patricia Vidal, Recursos Humanos. Los cité en mi casa a las 7 de la tarde, lejos de la oficina donde Diego pudiera detectar la reunión. Necesito su apoyo durante una situación familiar compleja que está afectando la empresa, les expliqué sin revelar detalles específicos. Durante las próximas semanas, Diego Martín será removido de su posición directiva. Requiero su compromiso de lealtad institucional y confidencialidad absoluta. Todos aceptaron inmediatamente. Más importante aún, me confirmaron que habían estado esperando esta decisión durante meses, ya que el comportamiento errático de Diego había estado afectando la moral laboral. Don Aurelio, me dijo Patricia Vidal, los empleados estábamos preocupados por el futuro de la empresa. Don Diego ha estado prometiendo cambios que parecían inestables. Manuel Torres añadió, varios clientes me han preguntado directamente si usted seguirá liderando las operaciones. La incertidumbre estaba empezando a afectar nuestras relaciones comerciales. Esa información confirmó que las maniobras de Diego no solo me habían perjudicado personalmente, sino que estaban dañando la reputación empresarial que había construido durante décadas. Esa noche, mientras Elena dormía, finalicé los últimos detalles de mi estrategia. Mañana viernes sería el día de la ejecución. Diego despertaría el sábado en un mundo completamente diferente, donde las consecuencias de sus acciones finalmente lo alcanzarían. Había aprendido durante 4 décadas de negocios que la venganza más efectiva no es emocional, sino sistemática. Diego iba a descubrir que declarar la guerra al fundador de Herrera y Asociados había sido el error más costoso de su vida. El viernes 20 de marzo comenzó a las 5:30 de la madrugada. A esa hora, cuando Valencia aún dormía, yo ya estaba en mi despacho coordinando lo que sería el día más importante de esta batalla familiar. Había aprendido en mis años de empresario que las guerras no las ganan los generales solitarios, sino quienes construyen las mejores alianzas.
Mi primera llamada fue a Elena. Necesitaba revelarle la verdad completa sobre Diego, pero de manera que no destrozara emocionalmente a la madre que había criado a nuestro hijo con tanto amor. Elena, siéntate por favor. Hay cosas sobre Diego que debes conocer antes de que tome decisiones definitivas hoy. Durante los siguientes 40 minutos, le mostré meticulosamente toda la evidencia, las conversaciones grabadas, los testimonios de empleados, los intentos de declararme incapacitado, sus planes para usurpar la empresa. Elena escuchó en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Aurelio, ¿estás completamente seguro de todo esto?», me preguntó con voz quebrada. «Elena, durante 42 años de matrimonio, ¿cuándo me has visto tomar decisiones basadas en emociones en lugar de hechos?». Ella asintió lentamente. Conocía mi naturaleza analítica mejor que nadie. «¿Qué necesitas de mí?», preguntó finalmente. «Tu apoyo público cuando confronte a Diego. Si él intenta presentar esto como senilidad mía o manipulación, necesito que confirmes que has visto toda la evidencia y que apoyas mis decisiones». Elena me abrazó con fuerza. «Tienes mi apoyo total, pero Aurelio aún es nuestro hijo. Precisamente por eso necesito enseñarle esta lección antes de que destruya completamente su futuro», respondí. Mi segunda alianza crucial fue con alguien inesperado. Pilar Hernández Vega, la madre de Marcos, el mejor amigo de Diego. Pilar había sido compañera de Elena en el club de tenis durante 15 años y conocía íntimamente la dinámica de nuestras familias. La llamé directamente a las 8 de la mañana. «Pilar, soy Aurelio Herrera. Necesito hablar contigo sobre algo delicado que involucra a nuestros hijos». «Buenos días, Aurelio, ¿qué ocurre? ¿Podríamos vernos en el Café Berlín a las 10? Es importante y prefiero no discutirlo por teléfono». Pilar llegó puntual, con expresión curiosa y algo preocupada. Era una mujer elegante de 59 años, divorciada, que había criado sola a Marcos después de separarse de un marido irresponsable. Conocía perfectamente el valor del trabajo duro y la responsabilidad familiar. «Pilar, voy a ser directo contigo», comencé. «He descubierto que Diego ha estado organizando una conspiración para marginarme de mi propia empresa, y Marcos ha sido testigo y cómplice de estas conversaciones». Le mostré los videos de redes sociales donde Marcos aparecía riéndose de los comentarios despectivos de Diego sobre mi supuesta decadencia mental. También le revelé las conversaciones que Patricia había escuchado durante la fiesta de cumpleaños. «Pilar, no busco castigar a Marcos, pero necesito que entiendas la gravedad de lo que está ocurriendo. Diego está arrastrando a su círculo de amigos a ser cómplices de una traición familiar». Pilar revisó los videos en mi teléfono con expresión cada vez más seria. «Aurelio, esto es mucho más grave de lo que imaginaba», dijo finalmente. «Marcos me había comentado que Diego estaba tomando más responsabilidades en la empresa familiar, pero nunca mencionó estos planes específicos. ¿Estarías dispuesta a hablar con Marcos? No para que traicione a Diego, sino para que entienda que está siendo utilizado en una situación que podría tener consecuencias legales serias». Pilar asintió inmediatamente. «Hablaré con él esta misma tarde. Marcos es un buen chico, pero a veces es demasiado leal a las amistades equivocadas». Mi tercera alianza fue profesional, pero igualmente crucial. Contacté con Lorenzo Ruiz Morales, presidente de la Asociación de Empresarios de Valencia y socio de negocios durante más de 20 años. «Lorenzo, necesito un favor personal muy importante», le dije cuando lo llamé a las 11 de la mañana. «Dime, Aurelio, sabes que puedes contar conmigo. ¿Podrías acompañarme esta tarde a una reunión familiar complicada? Necesito un testigo respetado de la comunidad empresarial valenciana presente durante una conversación difícil con mi hijo». Lorenzo había conocido a Diego desde niño y había sido testigo de su incorporación a la empresa. Su presencia añadiría seriedad institucional a cualquier confrontación que ocurriera. «Por supuesto. ¿A qué hora y dónde?» «A las 5 en mi oficina de Herrera y Asociados. Te explico los detalles cuando llegues». Mi cuarta alianza fue la más sorprendente.
Decidí contactar directamente con Gonzalo Hervas, el abogado que Diego había estado consultando secretamente sobre procedimientos de incapacidad. Señor Hervas, soy Aurelio Herrera, padre de Diego Martín. Creo que mi hijo ha estado consultándole sobre asuntos que me conciernen directamente. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Señor Herrera, usted comprenderá que no puedo discutir consultas confidenciales con clientes. Por supuesto. Pero puedo discutir mis propias intenciones legales. Estoy considerando demandar por difamación a cualquier persona que haya estado esparciendo rumores sobre mi supuesta incapacidad mental sin base médica. Mi abogado, Ignacio Castillo, estará contactándole formalmente esta tarde. Otro silencio, más largo esta vez. Señor Herrera, quizás sería conveniente que nos reuniéramos para aclarar cualquier malentendido. Excelente idea. ¿Podría ser hoy a las 3 en su oficina? La reunión con Hervas fue reveladora. Resultó ser un abogado ético que había comenzado a sentirse incómodo con las consultas de Diego cuando se dio cuenta de que no había evidencia médica real de mi supuesta incapacidad. Señor Herrera, debo confesarle que las consultas de su hijo me parecieron precipitadas, admitió Hervas. Cuando le pedí documentación médica que respaldara sus preocupaciones sobre su estado cognitivo, no pudo proporcionarla. ¿Qué tipo de procedimientos le consultó específicamente? Preguntó sobre tutelas por incapacidad, procedimientos para asumir control de empresas familiares cuando el fundador desarrolla demencia, y opciones legales para acelerar procesos sucesorios. Hervas me entregó copias de todas las consultas realizadas por Diego, fechadas y firmadas. Evidencia adicional perfecta para mi carpeta legal. Señor Herrera, si me permite una observación profesional, añadió Hervas, su hijo mostró una actitud bastante agresiva durante nuestras conversaciones. Parecía más interesado en encontrar atajos legales que en buscar soluciones familiares constructivas. Mi quinta y última alianza de ese día fue con Carmen Jiménez, mi ama de llaves, y su extensa red familiar que trabajaba en el sector servicios de Valencia. Carmen conocía prácticamente a todos los empleados domésticos, camareros y personal de mantenimiento de las familias acomodadas de la ciudad. Carmen, necesito que tu red de contactos esté atenta durante los próximos días, le expliqué. Es posible que Diego trate de organizar reuniones secretas o busque apoyo entre personas que conocen a nuestra familia. Cualquier información que escuches podría ser importante. Don Aurelio puede contar con nosotras completamente. Patricia ya me había comentado lo preocupada que estaba por la situación. Al final de ese viernes, había construido una red de aliados estratégicos que cubrían todos los frentes posibles: familiar, Elena, social, Pilar, empresarial, Lorenzo, legal, Hervas convertido de adversario a informante, y de inteligencia, Carmen y su red. Diego había estado jugando una partida pensando que yo era un oponente aislado y vulnerable. No tenía idea de que había despertado a una red completa de personas que respetaban el trabajo de toda mi vida y estaban dispuestas a protegerlo. Esa noche, mientras revisaba los documentos que Ignacio había preparado para la recuperación del Ferrari y la reestructuración de la empresa, me sentí más confiado que nunca. No estaba luchando solo contra la traición de mi hijo, tenía un ejército de aliados respaldándome. Mañana sábado sería el día de la verdad. Diego despertaría en un mundo donde todas sus maniobras secretas habían sido expuestas y neutralizadas. La guerra que él había comenzado estaba a punto de terminar, pero no como él había planeado. El sábado 21 de marzo amaneció despejado, pero yo había estado despierto desde las 4 de la madrugada, no por nerviosismo, sino por la meticulosidad que caracteriza todas mis operaciones importantes. Hoy se ejecutaría la fase más delicada de mi plan, la recuperación física del Ferrari y la confrontación definitiva con Diego. A las 6 de la mañana, mientras Elena aún dormía, me dirigí a mi despacho para revisar por última vez toda la documentación que había preparado durante la semana. Tenía 5 carpetas organizadas cronológicamente, cada una con evidencias específicas que demostrarían a Diego la magnitud de su error estratégico. La primera carpeta
contenía las capturas de pantalla de todos los videos de redes sociales donde había aparecido menospreciando mi capacidad mental. Había impreso cada imagen con fecha y hora, creando una línea temporal perfecta de su campaña difamatoria. La imagen más comprometedora era del 14 de febrero, donde claramente decía: «El viejo ya no entiende cómo funcionan los negocios modernos». La segunda carpeta incluía todos los testimonios escritos de empleados que habían presenciado su comportamiento irresponsable en la oficina. Rocío Morales había redactado un informe de 4 páginas detallando cada conversación inapropiada que había escuchado. Manuel Torres había documentado las decisiones operativas que Diego había tomado sin autorización, incluyendo cambios de proveedores que habían costado 23.000 euros adicionales a la empresa. La tercera carpeta era puramente financiera. Copias de todas sus solicitudes de información confidencial a Raúl Santamaría, incluyendo las consultas sobre procedimientos de incapacidad. También contenía análisis detallados de gastos corporativos que Diego había justificado como inversiones necesarias, pero que claramente habían sido gastos personales encubiertos. La cuarta carpeta documentaba sus consultas legales secretas. Gonzalo Hervas había proporcionado copias completas de todas las conversaciones mantenidas con Diego, incluyendo emails donde mi hijo expresaba urgencia por acelerar la transición generacional antes de que la situación se complique más. La quinta carpeta era mi obra maestra. Contenía el plan completo de reestructuración empresarial que implementaría tras remover a Diego de la empresa. Había diseñado una nueva estructura organizacional que eliminaría por completo la posibilidad de que alguien pudiera intentar usurpar mi autoridad en el futuro. A las 7:30, Elena se despertó y me encontró organizando documentos en la mesa del comedor. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto hoy?», me preguntó sirviendo café. «Elena, he estado construyendo esta empresa durante 4 décadas. No voy a permitir que nuestro hijo la destruya por arrogancia y ambición mal dirigida». «Pero es sábado, Aurelio. ¿No sería mejor esperar hasta el lunes y manejar esto en un ambiente más profesional?». «No, Elena, Diego eligió humillarme públicamente en sábado durante su fiesta. Es apropiado que enfrente las consecuencias en sábado también». A las 8 de la mañana recibí una llamada de Sebastián Vega, el gerente de recuperación profesional de Activos SL, la empresa especializada que había contratado para recuperar el Ferrari. «Don Aurelio, hemos confirmado que el vehículo está en la dirección que nos proporcionó. Nuestro equipo estará en posición a las 10 de la noche, cuando, según su información, el propietario no estará en casa». «Perfecto, Sebastián. Recuerda que necesito documentación fotográfica completa del proceso. Todo debe ser absolutamente legal y transparente». «Por supuesto. Tenemos cámaras corporales y un notario independiente acompañará el operativo para certificar que el procedimiento cumple con todos los requisitos legales». A las 9, Lorenzo Ruiz llegó a mi casa según habíamos acordado. Necesitaba briefing completo antes de la confrontación con Diego. «Lorenzo, lo que vas a presenciar hoy es la culminación de una traición familiar sistemática», le expliqué mientras le mostraba las carpetas de evidencia. Lorenzo revisó los documentos con la seriedad de un empresario experimentado que había visto situaciones similares en otras familias valencianas. «Aurelio, esto es más grave de lo que imaginaba cuando me llamaste ayer», comentó tras revisar las consultas legales de Diego. «Tu hijo no estaba simplemente siendo irrespetuoso, estaba ejecutando un plan específico para marginarte». «Exactamente. Y necesito que como testigo independiente confirmes que mi respuesta es proporcionada y justificada. Tienes mi respaldo completo, pero ¿qué esperas lograr con la confrontación de hoy?». 3 objetivos específicos. Primero, que Diego comprenda que descubrí completamente sus maniobras. Segundo, que entienda las consecuencias legales y financieras de sus acciones. Y tercero, que acepte la nueva estructura de relación que estableceré entre nosotros. A las 10 de la mañana, Pilar Hernández me llamó con información crucial sobre su conversación con Marcos. «Aurelio, hablé extensamente con Marcos anoche. Está completamente arrepentido de haber participado en esas conversaciones. Me confirmó algo importante.
Diego había estado diciéndoles a sus amigos que tú habías aceptado retirarte gradualmente y que él asumiría control total de la empresa antes de fin de año. Esa información era devastadora. Diego no solo había estado minando mi autoridad, había estado mintiendo activamente, usando mi supuesta aprobación para justificar sus planes. ¿Marcos estaría dispuesto a testificar sobre esas conversaciones si fuera necesario?, pregunté. Sí, completamente. De hecho, me pidió que te transmitiera sus disculpas personales. Dice que nunca hubiera participado si hubiera entendido que Diego estaba manipulando la información. A las 11 recibí una llamada inesperada de Diego. Papá, ¿podríamos almorzar juntos hoy? Hay algunas cosas sobre la empresa que me gustaría discutir contigo. La ironía era perfecta. Diego quería reunirse exactamente cuando yo había planeado confrontarlo. Por supuesto, hijo. ¿Qué te parece si nos vemos en mi oficina a las 2 de la tarde? ¿En la oficina? ¿No sería más relajado en un restaurante? Prefiero la oficina, Diego. Hay documentos que quiero mostrarte. Está bien, papá, nos vemos a las 2. Después de colgar, me di cuenta de que Diego probablemente había planeado usar ese almuerzo para comenzar su siguiente fase de manipulación. Tal vez presentarme un ultimátum disfrazado como propuesta de transición, o intentar convencerme de formalizar su supuesto ascenso al liderazgo empresarial. No tenía idea de que iba a caminar directamente hacia una emboscada completamente documentada. A las 12 del mediodía, Ignacio Castillo llegó con los documentos legales finales que necesitaríamos para la confrontación. Aurelio, aquí tienes la revocación formal de todas las autorizaciones otorgadas a Diego en la empresa. También tengo la notificación legal sobre la recuperación del Ferrari y los documentos de reestructuración societaria que lo excluyen completamente de la línea sucesoria. ¿Qué opciones legales tendrá Diego después de esta confrontación? Muy limitadas, respondió Ignacio. Puede intentar disputar la revocación de sus privilegios, pero tendría que demostrar que sus acciones estaban justificadas. Con toda la evidencia que hemos documentado, esa defensa sería imposible. ¿Y si intenta proceder con su plan original de declararme incapacitado? Sería un suicidio legal. Tenemos evaluaciones médicas certificando tu plena capacidad mental, además de toda la evidencia de su comportamiento malicioso. Cualquier abogado ético le aconsejaría abandonar esa estrategia inmediatamente. A la 1 de la tarde hice mi última preparación, una llamada telefónica a Carmen Jiménez. Carmen, necesito que esta tarde mantengas informada a Patricia sobre todo lo que ocurra. Si Diego intenta contactar con otros empleados después de nuestra reunión, quiero saber inmediatamente qué dice y cómo reacciona. Por supuesto, don Aurelio. Pero, ¿está seguro de que no hay manera de resolver esto sin confrontación directa? Carmen, llevo una semana buscando alternativas. Diego no ha mostrado ningún signo de remordimiento o reconocimiento de sus errores. La única manera de detener su comportamiento destructivo es demostrarle las consecuencias reales de sus acciones. A la 1:30, Lorenzo y yo nos dirigimos hacia las oficinas de Herrera y Asociados. Elena decidió quedarse en casa, pero me prometió estar disponible por teléfono si Diego intentaba contactarla después de la confrontación. Durante el trayecto, repasé mentalmente cada detalle de la estrategia. Diego llegaría esperando manipular una conversación casual sobre el futuro de la empresa. En su lugar, se encontraría con evidencia documentada de traición, testigos independientes y consecuencias legales inmediatas. Había aprendido durante 40 años que las lecciones más efectivas son las que nadie puede ignorar o malinterpretar. Diego estaba a punto de recibir la educación más cara de su vida. A las 2 en punto de la tarde del sábado 21 de marzo, Diego llegó a las oficinas de Herrera y Asociados con la confianza de quien cree tener ventaja estratégica. Vestía su traje Armani negro, llevaba el Rolex que le había regalado en su cumpleaños y caminaba con esa arrogancia que había desarrollado durante los últimos meses. «Papá, ¿por qué está Lorenzo aquí?», preguntó al ver a mi invitado sentado en la sala de juntas. «Lorenzo está presente, como testigo independiente de nuestra conversación de hoy», respondí con calma, indicándole que tomara asiento frente a las 5 carpetas que había dispuesto meticulosamente sobre la mesa.
¿Testigo? Papá, esto era una reunión familiar informal, dijo Diego con una sonrisa nerviosa, comenzando a percibir que algo no encajaba con sus planes. Diego, siéntate por favor. Tenemos mucho que discutir. Diego se acomodó en la silla, sus ojos escaneando las carpetas con creciente preocupación. Durante los siguientes minutos, mantuve un silencio calculado, observando cómo su lenguaje corporal revelaba ansiedad creciente. Hijo, comencé finalmente. Durante los últimos 8 días he estado investigando tu comportamiento en esta empresa y hacia nuestra familia. Lo que he descubierto me ha obligado a tomar decisiones que cambiarán permanentemente nuestra relación. Abrí la primera carpeta y coloqué frente a él las capturas de pantalla de sus videos en redes sociales. Explícame, por favor, qué quisiste decir el 14 de febrero cuando declaraste